Mi padre me contó entre risas que vendió la casa que heredé y que le dio el dinero a mi hermano para pagar sus vacaciones. Una semana después, mi abogado lo llamó y su risa desapareció. Yo también pensé que era una broma y me reí, hasta que descubrí que no. Esa casa significaba todo para mí. No era solo una propiedad del testamento de mi abuela, era donde pasé la mayor parte de mi infancia, donde me sentía seguro cuando las cosas se ponían difíciles con mis padres. Mi abuela era la única de la familia que realmente se preocupaba por mí. Prácticamente me crió mientras ellos estaban demasiado preocupados con sus vidas y demasiado enfocados en mi hermano menor, Adam. Ella era quien siempre estuvo ahí para mí, me hacía sentir importante y cuando murió me dejó su casa. No me sorprendió, mis padres rara vez la visitaban. Nunca movieron un dedo para ayudar cuando estaba enferma. Adam, su hijo adorado, tampoco le importaba. Estaba demasiado ocupado haciendo nada a sus 24 años. Todavía vivía desempleado con mis padres, pero de alguna manera lleno de potencial a los ojos de mi padre. Hace mucho acepté que yo era el hijo olvidado, el que tenía que salir adelante por sí solo, pero nunca pensé que llegarían a esto. Una tarde decidí pasar por la casa, solo para verla. No me había mudado, ya tenía mi propio lugar, pero me gustaba saber que estaba ahí, esperándome. Pero al llegar, algo estaba mal. Había autos afuera. No los míos, no los de mi abuela, sino los de alguien más. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Unos segundos después, un hombre de unos 30 y tantos años me abrió la puerta, con una mujer parada atrás de él. Se veían algo confundidos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre. Fruncí el ceño. Sí, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. Compramos esta casa el mes pasado al propietario. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Cómo? El hombre cruzó los brazos. La compramos legalmente. ¿Cuál es el problema? Me quedé en shock. Los miré, sus autos, el Porsche que ya no era mío, y apenas podía procesar la situación. Saqué mi teléfono, revisé mis correos, mis mensajes. Nada, sin alertas, sin notificaciones de una venta. Pero ya sabía lo que había pasado. No les dije nada, simplemente me di la vuelta, subí al auto y conduje directamente a casa de mis padres. Adam era el único en casa, tirado en el sofá mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué pasa?, me murmuró. Respiré hondo y traté de mantener la calma. ¿Dónde están papá y mamá? Se encogió de hombros. ¿Por qué? Apreté los puños. Porque vendieron mi casa. Adam parpadeó. Oh, sí. Asintió como si fuera lo más casual del mundo. Volverán pronto. Luego volvió a mirar su teléfono. Me quedé ahí un minuto entero, mirándolo. No le importaba en lo absoluto, así que esperé. Cuando mis padres finalmente entraron, no los dejé ni sentarse. ¿Qué demonios hicieron? Mi padre suspiró como si yo fuera el difícil. Mira, Hubert, no era justo que te quedaras con la casa, así que tu madre y yo teníamos otros planes. ¿Planes?, repetí. ¿Así que falsificaron documentos y vendieron mi casa? Mi padre continuó completamente indiferente. Adam necesitaba unas vacaciones. Casi me reí otra vez, pero esta vez no tenía gracia. Negué con la cabeza. No voy a dejar que pase esto. Me di la vuelta y salí, porque mi padre no tenía idea de lo que venía. Apenas recuerdo cómo llegué a casa. Mis manos agarraban el volante con fuerza, que los nudillos estaban blancos. Aún podía escuchar la voz de mi padre en mi cabeza, calmada y condescendiente, como si no me hubiera robado, como si no fuera la gran cosa. Adam necesitaba unas vacaciones. ¿Cómo era eso de que necesitaba unas vacaciones? Mientras tanto, la casa de mi abuela, el único hogar real que había tenido, se había ido para siempre. Estacioné frente a mi apartamento y me quedé ahí un rato. No iba a dejarlo pasar, pero tampoco iba a precipitarme sin un plan. Mi padre era arrogante pero no estúpido. Seguro que había cubierto sus huellas. Así que llamé a mi amigo Daniel. Daniel era abogado, y no solo era un buen abogado en su trabajo, era implacable. Si había un indicio de fraude en la venta, lo encontraría. Le conté todo por teléfono, y para cuando terminé, estaba igual de furioso que yo. Reúnete conmigo mañana en mi oficina, dijo. Trae todo, correos, documentos, mensajes, no me importa si es una tarjeta de cumpleaños de tu abuela. Si menciona la casa, lo quiero. No dormí mucho esa noche. Mi mente no dejaba de repasar todo. La voz de mi abuela, la sonrisa de mi padre, la indiferencia de Adam. Y debajo de todo, un solo pensamiento. Creen que han ganado. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. A la mañana siguiente me encontré con Daniel en su oficina. Le entregué cada documento que encontré. El testamento de mi abuela, extractos bancarios, incluso viejos mensajes en los que ella hablaba de cuánto quería que yo tuviera la casa. Los revisó un rato y luego se acostó en su silla.
Ah, tu padre es un idiota, dijo al fin. Levanté una ceja. ¿Por qué? Porque no solo cometió fraude, dejó un rastro de papel. Daniel giró su monitor y me mostró algo que no esperaba. Una firma falsificada. Mi firma. Me acerqué. Espera, esta no es mía. Daniel murmuró. Tu padre falsificó tu consentimiento para la venta y lo hizo con un notario que ya he investigado por negocios turbios antes. Esto es malo para él. Muy malo, de hecho. Exhalé lentamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Daniel se tronó los dedos. Primero le enviamos una demanda formal. Les damos la oportunidad de devolver el dinero antes de llevarlos a juicio. Pero, considerando que me contaste lo de tu padre, dudo que coopere. Ni de broma, le dije. Entonces los demandamos, y si no puede pagar, va a perder sus bienes, su casa, sus ahorros, todo. Asentí sintiendo algo que no había sentido en todos estos días. Satisfacción. Hagámoslo. Sabía que mi padre no devolvería el dinero. Era demasiado arrogante para admitir que había hecho algo malo. Para él, siempre fui un problema, un obstáculo. En su versión ideal de la familia donde Adam era el hijo perfecto y yo era un detalle incómodo. Pero esta vez había cometido un error demasiado grande para ignorarlo, y me aseguraría de que pagaría por ello. Ese mismo día, Daniel preparó la notificación formal, la envió por correo electrónico, por correo postal, e incluso se aseguró que un oficial le entregara personalmente otra carta. Casi deseaba estar ahí para ver la cara de mi padre cuando lo recibiera, pero sabía cuál sería su reacción. Desprecio, tal vez incluso un poco de risa. Creía que podía tratarme como si no valiera nada, sin consecuencias. Pensaba que se saldría con la suya. 2 días después, recibí una llamada. Era mi madre. «Hubert, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó exasperada. Apreté el teléfono con todo mi odio. «¿De verdad quieres que te lo explique?». «Es solo una casa», insistió. «Tu padre y yo tomamos esa decisión porque creíamos que era lo correcto. Ya tienes tu propio apartamento, Hubert. No necesitabas esa casa». Cerré los ojos un momento, tratando de controlar mi rabia. ¿No la necesitaba? Estás hablando de la casa donde crecí, la casa que mi abuela me dejó porque sabía que ustedes nunca se preocuparían por mí, y la vendieron para pagar las vacaciones de Adam. ¿Esto te parece normal? No es tan simple. Es exactamente así de simple, le interrumpí. Falsificaron mi firma. Eso es un delito. Mi madre guardó silencio por un momento, y supe que sabía que yo tenía la razón. Pero al final suspiró y murmuró: «Siempre ha sido tan dramático». Colgué. No había nada más de qué hablar. El plazo era para responder la notificación. Se venció, sin que mi padre hiciera ningún intento de acuerdo. Ninguna sorpresa. Realmente creía que yo no tendría el valor de demandarlos. La reacción no tardó. Al día siguiente, Adam me mandó un mensaje. «¿En serio vas a demandar a tu familia por una casa vieja? ¡Qué ridículo!». Me reí sin humor. Adam, que nunca había tenido que luchar por nada en su vida, pensaba que yo estaba exagerando. No tenía ni idea de lo que era que te arrebataran lo único que realmente te importaba. No le respondí. No merecía ni siquiera una respuesta. Pero mi padre se quedó callado. A finales de esa semana, Daniel recibió un correo del abogado de mi padre. Un abogado mediocre. Probablemente un amigo de la familia que intentó aceptar el caso para intimidarnos. El correo decía algo como: «Mi cliente niega todas las acusaciones. La propiedad fue vendida legalmente y cualquier intento de impugnar la venta será tratado como acoso y difamación». Le mostré el correo a Daniel. Lo leyó, rodó los ojos y soltó una carcajada. Está mintiendo. Si estuviera tan seguro, ya habría presentado documentos probando que la venta fue legítima. Pero no puede, porque la firma es falsa. Entonces, seguimos con la demanda sin duda. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres empezaron a contarle a toda la familia que yo estaba destruyéndolos. Recibí mensajes de tíos, primos, incluso conocidos, diciendo que estaba llevando las cosas demasiado lejos. «Es solo una casa, es tu padre, la familia es más importante que el dinero». Pero nadie se preguntó por qué él me hizo esto a mí. Nadie me preguntó cómo me sentía yo. Para ellos, yo era el villano de esta historia. Y entonces llegó la bomba. Daniel consiguió un documento clave. El contrato de venta de la casa con mi firma falsificada. Pidió un análisis pericial y el resultado fue obvio. La firma no era mía. No solo mi padre había cometido fraude, sino que había sido increíblemente descuidado al hacerlo. Esto era suficiente para hacer que el caso sea aún más grave. Además de la demanda civil, ahora podemos abrir un caso penal en su contra.
El día de la primera audiencia vi a mi padre en su tribunal por primera vez, desde que todo esto comenzó. Estaba sentado junto a su abogado, con una expresión de fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Mi madre no apareció, y Adam mucho menos. El juez inició la sesión. El abogado de mi padre intentó argumentar que no había pruebas concretas de fraude. Daniel, sin decir nada, solo entregó los documentos analizados por el peritaje. El juez los revisó unos segundos después, luego miró a mi padre. Señor, ¿puede explicarme por qué la firma de su hijo parece haber sido falsificada? El rostro de mi padre enrojeció. Empezó a hablar sobre errores administrativos y malentendidos, pero el juez no estaba convencido. La audiencia terminó con el tribunal ordenando una nueva revisión de los documentos. Eso significaba que mi padre estaba ocultando algo, y yo sabía lo que estaba pasando. No tardaríamos en descubrirlo. Al salir del tribunal, finalmente rompió el silencio y se acercó a mí. ¿Crees que ganaste algo?, gruñó. Esto no va a terminar bien para ti, Hubert. Crucé los brazos. No, papá, el que cree que puede salirse con la suya eres tú. Pero esto se acabó. Me miró fijamente por un momento y luego se alejó. Esa noche me senté en mi apartamento y dejé que todo se asentara. Aún quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. 2 semanas después recibimos la notificación oficial. El tribunal reconoció el fraude y anuló la venta de la casa. La propiedad volvería a mí y mi padre fue condenado a pagarme una indemnización. Lo mejor de todo, no tenía el dinero. Eso significaba que tendría que vender su propia casa para poder pagarme lo que debía. Cuando esa notificación llegó a él, recibí un último mensaje. Papá, has destruido a tu familia. Espero que estés feliz. Miré la pantalla por un momento y sonreí. Nunca había sido tan feliz. Mi padre siempre creyó que era intocable. Vivió toda su vida convencido de que él podría hacer lo que quisiera, que nunca tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Pero ahora estaba acorralado. Yo ya había recuperado mi casa, pero el destino tenía una sorpresa más para él. Me enteré de la noticia unos días después de ganar el juicio. Daniel me llamó con un tono divertido en la voz, lo cual era raro en él. No vas a creer esto. Dime, ¿qué pasó? Tu padre fue arrestado. Estás bromeando, ¿verdad? Daniel soltó una breve risa. Bueno, todavía no, pero los compradores de tu casa lo demandaron. Me quedé en silencio un momento. ¿Qué están exigiendo? Una indemnización. Dicen que fueron engañados, que tu padre vendió una propiedad sin la documentación adecuada y que ahora han perdido la casa que compraron legalmente. Solté una risa baja. No era una risa de humor, era pura satisfacción. Finalmente, algo justo en este mundo. Daniel continuó. Tienen un caso sólido. Tu padre tendrá que pagarles una buena cantidad. Y él, bueno, ya sabes que no tiene el dinero. Solo esa palabra fue suficiente para hacerme sonreír de verdad por primera vez desde que todo esto comenzó. Cuando regresé a mi casa, para comenzar a organizar todo, encontré a los antiguos compradores, la pareja que se había mudado ahí, recogiendo sus cosas. Por un momento sentí una punzada en el pecho. La verdad me sentía culpable. Sabía que ellos no tenían culpa de la estafa de mi padre, solo compraron una casa sin saber nada. Pero yo tampoco tenía la culpa de lo que pasó. La mujer fue la primera en acercarse. Tú eres el verdadero dueño, ¿cierto? Asentí. Ella suspiró, pareciendo cansada pero sin rencor. Mira, queremos que sepas que no tenemos nada en tu contra. Sabemos que tú fuiste engañado tanto como nosotros. Su esposo se acercó cruzando los brazos. Tu padre, en cambio, espero que termine en la ruina. Me explicaron que estaban demandando a mi padre por daños financieros y emocionales. Habían gastado mucho dinero en la compra y la mudanza, y las reformas que también comenzaron a hacer dentro de la casa. Todo para nada. Ahora estaban sin casa y sin el dinero que invirtieron. No es tu culpa, dijo el hombre. Pero alguien tiene que pagar. Asentí lentamente. Y él merece pagar hasta el último centavo. Recogieron sus últimas cajas, se despidieron y se fueron. Aunque nunca nos habíamos conocido realmente, sentí un peso mutuo. Había respeto de ambas partes, no me veían como un enemigo, y yo entendía perfectamente por qué demandaban a mi padre. Ahora con mi casa de vuelta, finalmente puedo respirar. Era extraño estar ahí después de todo lo que había pasado. Caminé por las habitaciones sintiendo el peso de cada recuerdo. El olor seguía siendo el mismo, el sonido del viento pasando por la ventana de mi habitación. Todo era familiar. Era como si la casa hubiera estado esperándome todo este tiempo. No me arrepiento de nada. Toda mi familia ahora me veía como un traidor,
Mi madre no me había llamado desde la última vez que hablamos. Adam, como era de esperarse, publicó indirectas ridículas en sus redes sociales sobre cómo la envidia destruye familias y cómo el dinero no compra el amor. Me reí cuando lo vi. El mismo tipo que vivió toda su vida a costa de mis padres, que gastó el dinero de la casa que me pertenecía en unas vacaciones, estaba tratando de dar lecciones de moralidad. Pero no me importa. Durante años fui tratado como si fuera desechable, como si mi presencia fuera tolerada pero nunca bienvenida. Mi abuela fue la única que me hizo sentir importante, y su casa fue su último regalo para mí. Mi padre intentó robarme eso, intentó borrar lo único que tenía que realmente significaba algo, y falló. Ahora él estaba a punto de perderlo todo. Probablemente tendría que vender su propia casa para pagar sus deudas. Adam se quedaría sin un lugar donde vivir. Mi madre, que siempre estuvo de su lado, ahora tendría que decidir entre apoyarlo o dejarlo hundirse solo. Y yo estaba bien. Por primera vez me sentí en paz. No me arrepiento de nada. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video. Te dejo este de aquí para que corras a verlo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Y recuerda que te saluda tu vecino, Spider-Chems.